Bueno, de vez en cuando pasa que alguna persona muy conocida puede leer su obituario. Después de que Ernest Hemingway casi muere en un accidente aéreo en 1954, varios periódicos informaron de su muerte. Él no se molestó por eso, sino que dice que hizo como un álbum con todos sus obituarios, y los que leía de vez en cuando durante su desayuno con un vaso de champaña y brindando por no haber muerto en ese accidente de avión. Mark Twain también compartió esta experiencia en 1897, su primo, que tenía también el mismo apellido. Él estaba muy enfermo y muriendo. Y entonces el periódico mezcló los nombres y publicó de que él había muerto. Y entonces él leyó todas las historias. Y en la parte donde estaba su muerte, él leyó, decía, el informe de mi muerte fue una exageración. Charles Brookfield fue uno de los escritores, actores y periodistas más conocidos de Gran Bretaña. Bueno, él vivía en una de las islas de Inglaterra, la isla White. Y de repente surgió la noticia de que él había muerto de pleuresía. Bueno, él estaba en cama, abrigado, y estaba leyendo las críticas y todo lo que decía sobre su vida. Y encontró que algunas eran bastante entretenidas. Una de las críticas decía, aunque nunca fue un gran actor, fue invaluable en pequeños papeles. Decía, una de esas críticas decía, no era un gran actor, pero era invaluable en pequeños papeles. Algunos de los trabajos del mundo no son hechos por esos grandes actores, sino que son por personas que son muy importantes en las partes pequeñas, que esencialmente serán los segundos violinistas. Si usted no entiende de qué se tratan los segundos violinistas, esto viene de las orquestas, donde están los primeros violinistas, se sientan en unas sillas delante, y entonces el maestro de la orquesta decide que ellos son los mejores, los sientan adelante, y al lado de ellos o detrás de ellos están los segundos violinistas. Son muy buenos también, pero por alguna razón no son los mejores. Pero los segundos violinistas también tienen un rol muy importante en la armonía y en la creación de toda la melodía y de todo el musical que estén presentando. Una persona o un segundo violinista posee la perspicacia de ver exactamente lo que hay que hacer, pero una vez que se les señala, agotará todas sus energías para llevarlo a cabo. Están ansiosos por ayudar y ansiosos por servir. Esos serían los segundos violinistas. Mi amigo Ken era un segundo violinista. Ken no era un gran actor, pero en pequeños papeles era invaluable. Él estaba en la junta de gobierno de la única otra iglesia en la que he sido pastor principal. Cuando estoy pensando y recordando eso, no participo mucho de esas reuniones, pero ¿quién estaba en esa junta? Y la verdad, no lo recuerdo él haciendo alguna moción, levantando la mano, diciendo algo. De verdad, a veces lo recuerdo con estas 12 personas que estaban a cargo y él estaba ahí, y él siempre estaba como alejado del principal. Y siento que a veces él estaba simplemente ahí. Casi nunca hablaba. Él era un caballero y se llevaba muy bien con todos.
Cuando una de las emociones estaba siendo descrita, usted nunca sabía cuál emoción era la que él tenía, porque él quería que todos estuvieran felices. Yo, la verdad, ni siquiera sé cómo lo eligieron para estar en ese lugar. Era como un pez fuera del agua. Pero si usted le decía que si la iglesia necesitaba algo, o alguna persona de la iglesia necesitaba que lo llevaran a algún lugar, entonces él siempre era el voluntario, siempre estaba de voluntario para ayudar. Si había alguna cena en la iglesia, nunca había que preguntarle a él. Él ponía las mesas y las sillas y luego retiraba las mesas y las sillas. Si había algún servicio especial en la iglesia, un matrimonio, un funeral, algún aniversario de la iglesia, algo, ¿quién me llamaría y diría, oye, ¿hay alguna cosa en la que te pueda ayudar? Si alguna vez les sugerí, mira, en esta otra actividad, quizás tú podrías decir algo, o como tú eres un miembro de la Junta, quizás podrías orar en la ofrenda de alguno de nuestros servicios. Usted podía ver cómo él se ponía pálido y él se pondría muy nervioso y él se congelaría y no podría hacerlo. Pero seguro que si alguien necesitaba... Cuando mi familia se mudó de Atlanta a Wisconsin para asumir ese pastorado, tuvimos un choque cultural y climático muy fuerte. No mucho después de que nos mudamos a nuestra casa, vino una nevazón de 8 pulgadas en marzo. Nosotros recién estábamos dejando Atlanta con las flores, todo viéndose hermoso, y ahora había nieve en todas partes. Abrí la ventana, la cortina de la ventana de la cocina. Estoy con mi tazón de café y pienso, wow, de verdad estoy en Wisconsin. Y soy como Dorothy y me quiero volver a Kansas. Y no tengo ninguna pala para poder sacar esa nieve. Y me pregunto, ¿qué voy a hacer? No pasaron ni minutos y escucho el sonido de este motor. Y miro y había un hombre todo armado y él estaba soplando la nieve que volaba por todas partes, limpiando la entrada a nuestra casa. Y adivine quién. Y luego cuando le fui a agradecer, me dio ese soplador de nieve por el resto de la temporada. Fue un día muy triste cuando recibí la llamada de que Ken había fallecido en un accidente de trabajo. Y nuestro pequeño santuario estaba lleno. Fue la primera vez que dirigí un funeral en esa iglesia. Y leí el texto de Hechos 11:24, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de la fe, y un número considerable de ellos fueron llevados al Señor. Ken era un súper buen segundo violín. En cada club, escuela, sociedad y congregación, usted encontrará personas como él. Son esencialmente segundos violinistas. Puede que no sean grandes actores, pero son simplemente invaluables en papeles más pequeños. Y bueno, en el mensaje de hoy, vamos a conocer un grupo de varios segundos violinistas. Vamos a estar en Romanos 16. Y es una lista de nombres. Y sinceramente, cuando usted lee la Biblia y usted viene con encuentra una lista de nombres como estos, nosotros tendemos a saltarnos esto. Todos estos nombres que ni siquiera puedo pronunciar. Y nos saltamos esto. Saltamos a estas personas y nos perdemos cosas importantes. Así que no lo vamos a saltar. Vamos a conocer a muchos de estos segundos violinistas. Así que vamos al 16. 1 y 2. Encomiendo a nuestra hermana Phoebe, que es sierva de la iglesia que está en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos,
y que la ayudéis en todo lo que necesite de vosotros, porque ella misma también ha sido auxiliadora de muchos, y de mí mismo también. Bueno, saquemos esto del camino. Cada vez que mencionemos Phoebe, usted la relaciona inmediatamente con el personaje de Friends. ¿Cuántos de ustedes conocen a esa Phoebe? Bueno, sáquela de su mente porque esa Phoebe no tiene nada que ver con esta Phoebe. Me encanta esta Phoebe. Si pudiera, podría pasar el resto del tiempo de este servicio solamente hablando de ella. Ella era de un pueblo llamado Cencrea. Usted ve una imagen aquí. Cencrea está a la izquierda y ve Corintios en el medio donde vivía Pablo. Y Phoebe vivía en Cencrea. Tienen una distancia de 5 millas, así que estaba bastante cerca. Esa fotografía la tomó Pablo, no sé si usted sabía. Está tomada desde Grecia. Es un lugar hermoso. A veces digo, pobre Paul, mire dónde vivía. Mire dónde vivía, es un lugar hermoso. Un lugar hermoso. Y luego estaba Phoebe allá que vivía en Cencrea. Una revista llamada Christianity Today dice que Pablo menciona 29 personas, saluda a 28 de ellas y elogia a una sola, que es Phoebe. Elogiar a alguien es responder por él, estar con esa persona, dar fe de que se puede confiar en esa persona. Pablo apoya a Phoebe con su peso apostólico. Sabemos que ella seguía a Cristo, la llamó su hermana. Ella era muy especial. Ella era parte de la iglesia de Cencrea. Bueno, Pablo nos da la idea de esta increíble mujer utilizando 2 palabras. Y les voy a mostrar lo que significan en griego. Por lo general no lo hago porque como que no nos importa, pero creo que es importante. Las palabras que Pablo usó fueron diáconos y prostaris. La palabra diáconos también tiene que ver con diácono o servidor. Por lo tanto, parece que ella era un líder importante oficial, era una diácono oficial en la iglesia. Y prostasis, esa palabra significa ayudante. Otra versión de la Biblia dice benefactor. Creo que esa es más cercana a lo que ella realmente hacía. Es la única vez que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento. Significa que alguien que apoya económicamente a la causa. Así que Phoebe, por lo visto, era una mujer que ayudaba con sus finanzas a Pablo y a poder hacer crecer el reino de Dios. Bueno, nunca la describió conectada con ningún otro hombre. No era la esposa, la hermana de nadie. Parecía que era una mujer independiente, quizás mayor, quizás viuda, alguien que tenía autoridad e influencia en la comunidad de la iglesia, como un benefactor. La gente vendría con sus necesidades y ella las ayudaría. Eso me trae como a la mente algo, pensando en su vida y pensando en nuestra vida.
que si vamos a ser sirvientes, entonces ministrar es todo lo que necesitamos. Necesitamos ser sirvientes para todos los que lo necesitan. Si ella tuviera un teléfono, como usted tiene su teléfono, usted mira su teléfono y dice, ay no, cuando le llega esa llamada, dice, ay no, esa persona, no quiero hablar con esa persona ahora. Oh no, esta persona de nuevo, ¿qué quiere ahora? Lo voy a dejar que pase al mensaje de voz. Sé que usted no lo haría, pero la gente del primer y segundo servicio sí lo harían todo el tiempo. Bueno, Phoebe siempre tomaría esas llamadas. Si la gente la necesitaba, ella los ayudaría. Bueno, Pablo una vez le pidió algo. Le dijo, Phoebe, he estado escribiendo estas cartas para la iglesia. ¿Me harías un favor? ¿Podría llevarlo de aquí de Corintios a Roma? La podría llevar. No se la puedo confiar a nadie más. ¿Cómo creen ustedes que ella lo hizo en ese tiempo? Probablemente ella le tomaría 2 semanas viajando en un barco. Mucho caminar. Quizás hubiese escrito algo. Ella hubiese pasado por tormentas, por bandidos, por frío, cansancio. Tiene que haber sido una mujer muy valiente. Se cree que al menos había 5 iglesias en ese tiempo en Roma. Y hubiese tenido que juntar a todas esas iglesias en Roma, porque sabemos que el 5% de iglesias en Roma, de las personas en Roma, no sabían leer. Y bueno, las personas que llevaban las cartas también eran las que tenían que leer las cartas. Así que seguramente ella les leyó las cartas a los romanos. Y también ella era la intérprete de lo que Pablo había escrito. ¿Acaso usted no le ha pasado que usted está leyendo algo y dice, ¿qué significará esto? Seguro los romanos también, y ella estaba ahí y tuvo que explicarles. ¿Qué segundo violinista? Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su cuello por mi vida, a quienes no solo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Esta es una pareja que está casada. En el libro de Hechos también están Priscila y Aquila, son las mismas personas. Así que Pablo sabía quién era ella. Ellos no solamente habían abierto su corazón, sino que también su casa. Habían hecho una iglesia en su casa. Arriesgaron la vida por Pablo. No sabemos todos los detalles, pero sabemos que eran muy cercanos con el apóstol, que dice que arriesgaron su cuello por mí. Miré y lo busqué en griego a ver qué es lo que de verdad decía. Y de verdad, dice literalmente que arriesgaron su cuello por él. De verdad, ellos estuvieron enfrentando la muerte por la causa. Bueno, lo que podemos aprender de él, debemos tener una casa abierta y ofrecer hospitalidad a los demás. Esa es una de las cosas que debemos hacer como seguidores de Cristo.
Bueno, no sé si soy solamente yo, pero cada vez lo hacemos menos en Estados Unidos. Las personas ya no abren su casa como lo hacían antes. Es que necesito un santuario. Abrimos el garage, entramos el carro y luego cerramos el garage. Yo soy igual culpable que todos ustedes. Ellos hicieron eso, ellos abrieron sus casas. Cuando eliminaron a todos los judíos de Roma, cuando todos fueron eliminados, ellos fueron a Corintios y conocieron a Pablo. Y la primera vez que Pablo fue a Corintios, Prisca and Aquila. ellos abrieron sus puertas para él. Their home was a center for Christian worship and hospitality. Su hogar era el centro para la palabra de Dios. Epanetus, my beloved, who was the first convert to Christ Saludar a from Asia. Ampliato, mi amado Greet Mary, who has worked en hard el for you. Señor. Greet Saludar a Andronicus and Urbano, Junius, my kinsmen and my fellow prisoners, nuestro who are colaborador en outstanding Cristo, among the y apostles, who Estáquiles, also mi amado. were in Saluda a Christ Apeles, el before me. aprobado en Cristo. Saluda a los que son de la casa de Epanetus, the first convert in Orisbulo. Asia. Can you imagine the raw courage that this man must have ¿Se possessed? imagina cómo era él? Imagine the attitude and reactions La of his actitud que neighbors tenía and él his family and y his sus friends vecinos and his coworkers y when sus he announced to sus them, I'm a Christian. para cuando él dijo, What's a soy Christian? cristiano. ¿Y qué significa I ser follow the cristiano? teachings of Jesus Christ. Yo Who is he? sigo a Jesucristo. ¿Y quién Well, es él? God became man and dwelt Bueno, among us, Dios and se we hizo beheld his glory, hombre glory y of the vino only begotten of the acá. Father, full of Y grace and entonces truth. luego, Huh? y todos estaban confundidos con todo God lo que él became decía. man and became one of us and paid Dios for our sins and se died on the convirtió cross, and rose hombre, again from the dead vino 3 con days later, nosotros y and he luego ascended into murió por heaven. nosotros y luego Are you fue al out of cielo. your mind? Entonces es como, ¿qué? The ¿Estás ridicule, the loco? mockery, Se burlaron, lo misunderstanding. ridiculizaron, no lo The first entendieron. convert, the isolation. La persona que se convirtió por primera vez, esa persona estaba sola, Mary sola, was not sola. the mother of Jesus. This was a lady who had helped Paul María no somewhere era la else, mamá de Jesús, era but she otra was María, known to be a helper. pero era conocida por ser una ayudante. And this next couple, I think we can learn this from them. We must be willing to stand up for Christ and bear testimony for him, even if it means imprisonment and death. Entonces nosotros You say, debemos well, that doesn't apply estar to me ahí. here in America in 2023. That's exactly why I'm telling you that now. This A medida sort of que thing may caminamos en happen fidelidad a in Cristo. our lifetimes. It's coming quickly. Bueno, viene rápido, todo esto va a pasar rápido. Andronicus and Junius, a married couple. And he says, Paul says, they're my relatives. Esta es otra pareja casada. And he says, they've been in prison with me. Ellos han estado en prisión And then he says, conmigo. they came to know Christ before I did. Ellos vinieron a Which Cristo makes them antes among de the mí. very earliest followers of Jesus in the early Christian church. Son de los primeros cristianos en los I'm wondering, inicios were de la they iglesia. part of the thousands that were saved? Me imagino in si Acts, serán, the early chapters of Acts? si serán algunos de los que se I'm also salvaron en wondering Hechos. two other things. I wonder Me pregunto también if they played an influence on Saul of Tarsus coming to faith in Christ. That they witnessed si ellos to their influenciaron relative, a Paul. sus familiares y se influenciaron I a also Pablo. wonder if, knowing how families are, También me pregunto, sabiendo if cómo son las Paul's familias, hatred, bitterness, just the vitriolic si Pablo hatred tuvo that he algunos, had for the early Christian church, if part of that didn't stem from the fact that his own relatives were Christians, incluso sus mismos familiares how fueron dare cristianos. they? I'll show ¿Cómo? them. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo fue posible? Maybe they were used by God to help Paul find Jesus. Quizás Maybe one day we'll ellos find out. fueron utilizados por Dios para que Pablo Verse 8. pudiera encontrar a Jesús. Greet Ampliatus, my beloved in the Lord. Greet Urbanus, Saludar a our fellow Ampliato, worker mi in amado en el Christ, and Señor. Stachys, Saludar a Urbano, my nuestro beloved. colaborador en Greet Apelles, the Cristo. Y approved in Estáquis, mi Christ. amado. Greet Saludar a those who are of the Apeles, el household aprobado of en Cristo. Aristobulus. Saludar a todos los Greet que son de la Herodion, casa my de kinsman. Greet Aristóbulo. those of the household of Saludar a Narcissus, Herodión, mi who are in pariente. the Lord. Saludar a los de la casa Who de in the world Narciso are que these están en el Señor.
These are members of the ¿Quiénes son Roman todas estas church. These are personas? leaders in the Roman Son church. líderes de la iglesia All we romana. know about Ampliatus is that he was loved by Paul. Sabemos que Ampliatus era amado Urbanus, we know him por from other Pablo, of Paul's writings. He worked side by side for Paul in que the ministry of the trabajaba gospel. con Pablo. Stachys was a believer characterized by the Stachys greatest era un of all Christian creyente virtues, caracterizado por el love. más grande de todos los oficios y cualidades, el amor. He says Apelles has been approved by Christ. And that word Apeles era un approved is creyente que había loaded. sido probado y aprobado It basically como tells fiel. us that Apelles Dice que has been through some deep había trial sufrido and suffering un sufrimiento and came extremo through it still faithful to Jesus. y aún así And fue Paul leal said, a as Cristo. such, he's been approved by Christ. Y entonces And dice, él fue it aprobado was a por Cristo. suffering and a trial so bad, perhaps it was Sufrió tanto, quizás torture, tortura, imprisonment. quizás we estuvo don't know, but it was prisionero, no lo serious. sabemos, pero And it sabemos was que fue serious serio. enough that it got the attention of Fue Paul, serio and it was serious enough y llamó that la he was atención de approved by Pablo Christ, y fue that God made aprobado sure por his name was Cristo, written for you and que I to talk Cristo about him hizo today. que hoy día habláramos de él. Little thought here for you. Un pensamiento. As we walk in faithfulness to Christ, He A medida will que meet our need in the caminamos en midst of fidelidad a suffering. Cristo, Cristo We may satisfará never be called on to suffer like satisfará Apelles was. nuestra But necesidad en whatever medio del it is you're sufrimiento. suffering through, if you will remain faithful to Christ, He will provide all that we Si need. seguimos He did it fieles a for a Apelles, and Cristo, He will do it Él for you. nos ayudará. And He says, greet the household of Aristobulus. Aristobulus was the La name casa de of Aristóbulo Herod the Great. era el We're gonna be nombre hearing a del lot nieto about de him Herodes as we el get closer to Grande. the birth of Christ. This is Aristobulus was Herod the Great's grandson. So this is probably a royal family of some Así que sort. esta seguramente es una familia Probably real, not a believer, but Paul's Quizás no eran greeting his creyentes. slaves, those who worked in his home. pero Pablo se refería a sus He esclavos. had believers. Habían living and creyentes serving que his household. vivían y servían en Paul esa says, casa. greet them. Y And Pablo Herodian, dijo, salúdalos. Another relative of Paul's. Herodiano era What otro effect pariente may de he Pablo. have had upon Paul's conversion? We don't know. Or perhaps Paul was the one who led him to Quizás Christ. ese fue el We don't know. que le mostró el camino de Cristo a But you know, Pablo. the fact that we should be witnessing Christ, sharing Christ. Pero lo with que our sabemos relatives, es que and let's be honest, our seamos family are honestos. often the hardest people to share the gospel Nuestra with, are they familia a not? veces son los más difíciles de poder But here we've got an compartir example of la three palabra de people, Dios con Andronicus, ellos. Junius, and Herodian, who were Pero aquí living for tenemos estas Christ in front personas of que their family viven, members. la One of vida whom, one of cristiana them en frente de su familia. Then he says, greet the household of Narcissus. La casa de Narciso. Again, he's not greeting Narcissus. No he's está greeting saludando a slaves, Narciso. servants Saluda a los who served sirvientes, him. a los esclavos que servían Narcissus en was esa the casa. wealthy secretary of the Roman Él Emperor era Claudius. un Say, secretario what kind of del job was Imperio that? Romano de Claudio. Hey, Narcissus, I need an appointment with Claudius. Bueno, Oh, would you look at él that? era el His secretario y appointments decía, books bueno, all filled. está toda su For as long agenda as I llena, can la agenda see. de Claudio está llena, no lo Here's puedes ver. $5,000. Bueno, Well, pero look at aquí that. tienes He just had an $5,000. Hoy mira, parece que So ya this hay un man became espacio. very, very Así wealthy que on esta kickbacks. persona se llevó mucho dinero. He's serving a pagan Roman emperor, which meant Él está sirviendo a un emperador pagano. Él tiene que declarar al César como su Dios. Unchristlike household, there are servants of Jesus Christ there. Y aunque él no sea God creyente, always has sabemos people, que en esa casa Sometimes in sí hay places you least creyentes. expect. Dios siempre tiene personas, incluso en los lugares que usted nunca se imaginaría. Verse 12. El Gotta 12 wrap it up. dice, Look, folks, if I get through all these names, mire, I si expect logro to stand llegar in ovation. y decir I'm just todos estos telling you. nombres bien, por favor, But you know póngase de what? pie y I comfort aplauda. myself in the fact is that I could totally mispronounce the names. La verdad es que and you puedo really wouldn't know. pronunciar mal So estos let's nombres y let's just keep usted going. no va a saber, Greet así que Tryphena leamos. Saludar a and Trifena y a workers in the Trifosa, Lord. colaboradores Greet del Persis, the Señor. beloved, Saludar who a has Persis, worked el hard in the amado, Lord. que ha trabajado Greet duro en el Rufus, a Señor. choice Saludar a man in the Rufo, Lord. Also hombre his mother escogido en and el mine. Señor, también a su Greet madre y a la mía. Asyncritus, Saludar a Phlegon, Síncrito, Hermes, Flegonte, Patrobas, Hermes, Hermas, Patrobas, and the Hermas brethren y a with los them. hermanos y hermanas de los que los acompañan. Saludar a Julia, Fílogo y a Nereus, Julia and his y a sister, Nereo and y a su Olympus, hermana, and a all the Olimpas saints who are y a with them. todos los Who are santos que these están people? con ellos. ¿Quiénes son Again, estas personas? members of the church, Miembros leaders de of la the church iglesia, in Rome. líderes de la iglesia de Roma.
Trifena and Tryphosa Trifena y were two Trifosa dear, eran dos hardworking ladies. mujeres Trifena, queridas her y name trabajadoras. means dainty, and Tryphosa, Trifena significa her delicada. name means delicate. But I wonder how dainty and delicate these two Me hardworking women pregunto were, qué tan because when Paul trabajadoras y called them delicadas eran estas workers mujeres. in the Lord, that word Porque workers Pablo las means llama to work or obreras. labor to the point of exhaustion. Que There was obrera nothing significa que frilly and dainty trabajan and delicate hasta el about these women agotamiento. were working like horses for the Estas kingdom mujeres of God. trabajarían como And they caballos were por el reino serving de the Dios. church. Y ellas estaban sirviendo a la Persis, another iglesia. woman, worked just Persis, as otra hard. mujer que trabajó igual de Rufus duro. is very interesting. Rufo. Do you recall Jesus has been arrested? Bueno, He's been through recuerde the que trials Jesús before fue Pilate and so arrestado, forth. And they scourge him, they whip him, they beat lo him golpearon half to death. And then they make casi him hasta la carry his muerte y cross luego lo hicieron up the caminar hill, con right, su on the Via Dolorosa, cruz en la the way vía of suffering. dolorosa, And he subiendo el can't do it. cerro. He Y no keeps podía falling. hacerlo, se He's too caía, heavy. era muy He's too pesada, exhausted. él His estaba muy back is cansado, lacerated. su And the Roman espalda soldier estaba goes to toda a man dañada. named Simon the Y Cyrene, este soldado and he pulls him out romano and says, llama a "You este carry the hombre cross." Simón y le dice, tú lleva la cruz. And he did. Y lo hizo. And most Bible scholars believe Rufus. Y la Biblia dice que Rufo era el hijo de Can you Simón. imagine little Rufus ¿Se standing imagina there? usted ahí What's el all the pequeño commotion? Rufo? All these ¿Qué es lo guys que are gonna be pasa? crucified. Oh, es que este tipo Oh, lo van a let's go watch crucificar. him walk up. Vamos a ver qué pasa. And he's standing there in that Y él crowd está with his mom parado and dad, ahí maybe con su some mamá, con siblings. su papá, a lo Also, mejor his sus dad jacked out hermanos, by a Roman y luego soldier. su papá And llamado little por uno de Rufus estos sees all this take place. soldados. What effect Y entonces would the luego el crucifixion pequeño of Rufo Jesus ve have on esto que Rufus? pasa. Imagínese el efecto en su vida. Well, we know it had such an effect that here Lo he que is in the sabemos que church. tuvo un efecto tan importante que ahora es miembro de la iglesia. He says, not only him, but greet his mother and mine. No Now, Paul doesn't solamente mean él, this sino que literally. su mamá y la mía. But here's a woman who ministered to Paul with motherly Esta es una affection when he mujer needed que it. no era la mamá de Pablo, So, pero moms, que there's sí something here for administraba a you. How many Pablo mothers live so close to the Lord como con un that amor Paul de would go to madre. them Así que for para las mother's comfort mamás, and love and la- advice? ¿cuántas de ustedes han aconsejado a And personas que moms, no as if you don't have enough to do. sus May I hijos? just ask you this? Imagínense, Is there mamás, someone como si in usted your no tuviera life nada más que outside of hacer. your family ¿Hay alguien fuera de su that just familia needs a mom from que time to necesita time? una mamá de vez en cuando? Just a shoulder to cry on, an ear to Un hombro listen donde to? llorar, Would you be alguien that que los mom puede for her or escuchar. him? ¿Usted podría And ser la mamá para apparently she was para to Paul. ellos? Así And lastly, parece que verse fue esta 16, mujer we'll para finish. Pablo. Greet one another with a holy kiss. Salúdense los All unos the a los churches of otros Christ con besos santos. greet you. Todas las iglesias de Cristo saluden. Greet one another with a holy kiss. I got very excited Bueno, about that cuando verse when I was a teenager. Cuando in yo era un church. adolescente, eso del beso santo me never let entusiasmaba me mucho. practice it. Nunca me dejaron practicarlo. What's he saying? He's saying, Lo que warmly dice es welcome one que another as brothers and sisters hay que in the ser family, muy united by cariñoso Jesus Christ. con sus hermanos espirituales. We practice more of a holy hug today. Practicamos más el abrazo santo en estos días. The word holy Pero la palabra reminds us that we santo are all nos of recuerda us, que todos nosotros, no matter your skin no tone, your importa de qué language, color es su piel o where qué you were idioma born, where hable you o de live, dónde usted nació, what dónde your usted viva education level is, o cuál we're es su nivel de all one educación, in Jesus Christ. somos todos los mismos en Cristo. We're all at some level second fiddles. Somos todos I segundos am and you are. violinistas en algún You might be a first fiddle in punto, some areas, usted y yo. but you're second fiddle in a lot, so am I. And I think what we can learn from Y all creo que these lo que people podemos aprender de todas estas personas is that Paul es que Pablo named 29 people. nombró a 29 Why in the personas. world would he do that? ¿Por qué haría eso? It's because Paul sat at the feet of one Porque and Paul caught the spirit of him who takes good care that no cup of cold water ever given in his name misses its reward. no quiso So que nadie whatever you're perdiera doing for Jesus, su you think, recompensa. "Wow, this is Usted, really nothing." ninguna It is de las cosas invaluable fueran in the kingdom no of God. visibles. And Jesus Cualquier cosa que sees you usted haga doing por it. And Cristo there's a son reward for you valiosas. in it. Because to Jesus, the players Porque of para small Cristo, parts, los que second juegan fiddles, un papel precious pequeño son muy beyond price. importantes. and no thank tienen God precio. that you- Y gracias a Dios por usted Let's y pray por together. mí. Oremos. Lord, thank you for this. Señor, te agradecemos These dear people that por estas personas we would often just skip
we skip que this por lo text. general saltamos. Maybe go to the last paragraph Y and do a vamos little al último, benediction and move on with our Bible reading. a lo mejor vamos al Oh, último, what we would miss. la última parte de la Biblia, Señor. Gracias por presentarnos a estas personas, increíbles personas. Thank you for the fact that you're reminding us Gracias por el hecho de que nos recuerdas que la hospitalidad es importante, que pequeñas acciones son importantes, que tú consideras que estas cosas pequeñas son invaluables para el reino. Lo hacemos por ti, Señor. Y entonces en este momento del año, cuando pensamos en que tú viniste, y pensamos y decimos, ¿qué podría hacer este pequeño? ¿Qué podría hacer este pequeño? Y luego estás ahí en el pesebre, el Rey de Reyes. Y nosotros podemos servirte y adorarte y amarte, Señor. Gracias por llamarnos a una vida donde podamos jugar un rol pequeño y decirnos que aún somos valiosos para ti, Señor. Oramos en tu nombre. Amén.